El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, queridos hermanos. Ya hemos dicho que en este tiempo ordinario nos disponemos a meditar los misterios de la vida pública de Jesús. Hay una diferencia muy clara con la etapa anterior, la vida de la infancia. Mientras en la infancia Jesús permanece en silencio, creciendo con María, con José, en Nazaret, en la vida pública el Señor sale a llevar una buena noticia, un evangelio. Él es consciente de que es la hora de la misión y debe llevar el anuncio de la salvación a quien más lo necesita. Es Jesús quien quiere que su voz llegue a los demás. Los demás la necesitan. La voz del Señor está al alcance de todos. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, hoy en la primera lectura, ojalá que podamos escuchar esa voz. Lo único que nos impide escuchar la voz es que tengamos un corazón endurecido. Que ninguno de nosotros tenga un corazón malo e incrédulo. Debemos abrir el corazón para escuchar la voz del Señor. Queridos hermanos, ¿cuánto hacemos para escuchar la voz de Dios? A veces somos muy ligeros para las cosas de Dios, para la oración, para meditar la palabra. Y quizás andamos aturdidos por las otras voces que podemos encontrar en las noticias, en los medios sociales o en esos chismes que van y vienen. Y entonces llenamos nuestra mente y nuestro corazón de mucho ruido y le quitamos espacio a la voz del Señor. ¿Por qué escuchar la voz del Señor es tan importante? Porque la voz del Señor es una voz de misericordia, de compasión, es una voz que trae salvación. Es justamente la voz que limpia y que purifica. Así ha sido la experiencia del leproso en el Evangelio. Jesús le dice: «Yo quiero, queda limpio», y en el instante su carne enferma de lepra queda plenamente purificada. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es milagrosa. Muchos necesitan escuchar la voz de Dios. Por eso, queridos hermanos, nunca escatimemos en el tiempo que le damos a escuchar a Dios. Primero nosotros. Todos los santos han sido muy buenos, muy generosos, pero primero muy piadosos, muy atentos al Señor. Y después también nosotros estemos profundamente convencidos que lo que más necesitan nuestros hermanos, nuestros vecinos, es la voz del Señor. Esa voz que purifica, esa voz que sana, esa voz que salva. En la palabra de Dios, en las Escrituras, está la voz del Señor. Por eso no tengamos miedo de compartir
cuando estemos con los seres queridos, en casa, en familia. Vayamos creando ese hábito de leer la palabra, de darnos consejos citando algunos versículos de la Biblia. Que no olvidemos, hermanos, que la voz de Dios es medicina para quien más lo necesita. Que el Señor abra nuestro corazón, porque el corazón endurecido por el orgullo, por la soberbia, o adormecido por los chismes o por las voces del mundo, se pierde la oportunidad de verse librado, sanado y salvado por la voz de Dios. Sí quiero, queda limpio, dice Jesús. Hoy nos dice el Señor esta palabra. Acojámosla con humildad, acojámosla con benevolencia. Que así sea.